¿Qué tal con todos? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a revisar cómo mediante la aplicación para el planillaje y control de obras vamos a determinar los reajustes definitivos. Aquí tengo un proyecto en el cual están todas las planillas de este proyecto. Yo aquí tengo todos los valores de la planilla 1 hasta la 8, incluidos los reajustes provisionales que se hicieron para cada una de esas planillas. Y la tarea es calcular el reajuste definitivo. Aquí tengo el valor de la planilla, estoy en la pestaña reajuste definitivo del archivo planilla. En la columna B está el valor de la planilla, aquí en la columna C está el valor ya con la amortización del anticipo, y como particularidad podemos ver que hasta la planilla 6 se amortizó todo el valor del anticipo. Por eso para las siguientes planillas ya el valor de la planilla y el valor amortizado ya son iguales, porque ya no hay nada que amortizar del anticipo. Entonces, para poder calcular el reajuste definitivo necesito el valor que se canceló, y la fecha de pago, para que se pueda determinar el factor de reajuste y el valor de reajuste. ¿En qué se basa esto? En lo que indica el reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Si vemos en el artículo 271, menciona la aplicación de la fórmula de reajuste de precios y menciona que esto se realizará mensualmente o de acuerdo a los periodos de pago establecidos en el contrato y será efectuada de forma provisional. ¿Con qué índices? Los índices que se utilizarán es a la fecha de presentación de las planillas por la fiscalización o la unidad de control. Entonces lo que yo tengo aquí es que este reajuste provisional se hace con la fecha en que sea presentada la planilla por la fiscalización o el ente de control que exista. Por ejemplo, si la planilla 8 es de, aquí es de 2 meses, esta fue presentada en febrero, obviamente los índices que están disponibles podrían ser los de enero o los de febrero, y con esos índices se va a calcular el reajuste provisional, porque podría pasar que la planilla le entrega al contratista y tuviera errores, se devuelve por una primera ocasión y los índices ya no son de enero o de febrero, sino podrían ser los de marzo. Esto porque el contratista no la volvió a entregar. Eso quiere decir que el factor de reajuste ya no es parte del periodo de la planilla, sino está a la fecha en que la fiscalización vaya a tramitar la planilla. Otro caso podría ser, esta planilla 1 es de junio, entonces el índice o el factor de reajuste que se utiliza son con los índices del mes de junio. El fiscalizador va a tramitar esa planilla 1 en julio, por lo tanto los índices que se utilizan son de junio. Una vez más, el fiscalizador podría devolver esa planilla por una, dos o las ocasiones que fueran necesarias para que la planilla esté bien, y esta planilla se podría estar tramitando en julio, en agosto. Por lo tanto, los coeficientes que se van a utilizar serían los de julio o agosto, en la fecha en que se tramite la planilla por parte de fiscalización. Eso es lo que indica aquí. Es los índices de precios a la fecha de presentación de la planilla por la fiscalización. Esos son en cuanto a los reajustes provisionales. Y el reajuste definitivo o la liquidación de reajuste es tan pronto se disponga de los índices definitivos, se realizará la liquidación y pago final de reajuste considerando la fecha de pago de las planillas. Por ejemplo, yo aquí tengo un resumen. Esta es la planilla 1. Ya habíamos visto que esta corresponde a junio.
Si se tramitó dentro del mes siguiente, que sería julio, pues obviamente los índices que pudieron haber estado disponibles fueron los de junio o los de julio. Entonces el reajuste provisional se realizó con los índices de junio o julio. Si esa planilla se demora por las razones que fuera y es devuelta al contratista, entonces debe volverse a calcular nuevamente el reajuste con la fecha en que se tramite la planilla por parte de fiscalización, que podría ser agosto, podría ser septiembre. Debería volver a calcularse el reajuste, eso es lo que indica la normativa, a la fecha de presentación de las planillas. Entonces, en este caso, la planilla se presentó en julio, y el factor de reajuste se calculó con los índices de junio. Cabe indicar que, según como indica la ley en el artículo 272, si existiera una mora o retardo parcial imputable al contratista, únicamente se reconocerá los reajustes calculados con los precios e índices con el periodo que debió cumplir el contrato, con sujeción al cronograma vigente. Podría pasar que el contratista entre en mora o un retardo parcial cuando no presentara estas planillas o no presentara las planillas en el periodo que corresponda. Podría ser que la presentó de esa planilla de junio, la presentó en una primera ocasión y luego pues simplemente no la volvió a presentar, sino 2 meses después, o la fiscalización le devolvió repetidas ocasiones por la misma situación. Entonces esto ya es imputable al contratista. Entonces simplemente el reajuste definitivo para ese caso pues simplemente no existiría, se quedaría simplemente con el reajuste provisional. Entonces es lo que debería considerarse: una, para el reajuste provisional a la fecha de presentación de la planilla por parte de la fiscalización; 2, el reajuste o liquidación del reajuste a la fecha de pago al contratista, y si existiera mora, pues únicamente será a la fecha en que debió cumplir dentro del contrato, siempre que esto sea imputable al contratista. Entonces, considerando eso, yo voy a reajuste definitivo, veo aquí los reajustes provisionales, el total cancelado, porque podría pasar que esto se pague por partes, la fecha de pago, en este caso es julio 2020, voy a copiar esto para poder filtrar de manera más rápida el siguiente coeficiente. La siguiente se pagó en agosto, el siguiente se pagó en octubre, el siguiente en noviembre, siguiente en marzo, el siguiente en abril, siguiente en julio y finalmente en octubre. Entonces ya tengo ingresadas las fechas de pago. Para calcular este factor de reajuste y el valor de reajuste definitivo, simplemente hago doble clic en la columna G, en la fila donde quiero calcular ese factor de reajuste. Doble clic y veo cómo me calcula el factor de reajuste y el reajuste definitivo. Y así para cada uno de los meses siguientes. Ya tengo listo aquí el reajuste definitivo con las fechas de pago de cada una de las planillas, ¿sí? Entonces debe considerarse únicamente esos parámetros que se han indicado en la ley. El reajuste provisional es a la fecha en que la fecha de trámite de la planilla por parte de fiscalización. El definitivo
es a la fecha de pago de la planilla del contratista, revisando que no haya existido una mora del contratista o retardo parcial o total que haya retrasado el pago de la planilla o la entrega de la planilla y por consecuentemente el pago de la planilla. En ese caso únicamente se reconocerá el reajuste provisional y no va a existir definitivo. Eso es lo que deben revisar, es un aspecto normativo. Pero ustedes ven aquí que ya tengo los reajustes definitivos. Si yo quisiera revisar el coeficiente o los índices que se utilizaron, el coeficiente que quiero calcular, en este caso ya lo tengo aquí, bueno, puedo hacerlo revisando uno a uno. ¿Cuál fue el coeficiente que se utilizó? Si voy a la pestaña índices, puedo ver aquí los coeficientes que se utilizaron para el cálculo del reajuste. Y así para cada uno de los meses. De esta forma ustedes pueden obtener el reajuste definitivo de un proyecto de manera rápida. Y aquí tendrían el cálculo del factor de reajuste con los coeficientes que corresponden dependiendo de la fecha de pago. Bueno, eso es todo y espero que sea de utilidad. Nos vemos en una próxima oportunidad.